dice: así que vosotros sentí esto mismo que Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los seres humanos, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 9. Después de su humillación, Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es este? Empecemos con este nombre al hablar de los nombres de Jesús, que es nuestro tema hoy. Y este nombre, el versículo 9 y el versículo 9, Pablo lo menciona que Jesús recibió en su exaltación este nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre más excelso, por lo tanto. Y en el versículo 10, Pablo dice que en ese nombre, ¿qué va a pasar? Toda rodilla se doblará, pero toda de verdad, todos los que están en la tierra, en el cielo, incluso debajo de la tierra. Es decir, los cielos se rendirán, los que estén en la tierra se rendirán, y los que estén en el infierno también se rendirán. Esta rendición en el sentido de reconocimiento de que Él es el Señor. Y en el versículo 11, al fin Pablo llega en su declaración al clímax que ha estado preparando. Ha llegado el momento de que complete la mención del nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre es este? El nombre Señor. Esto era lo que suministraba dulce consuelo a Pablo en la espera de su veredicto, porque estaba preso, estaba encarcelado, cuando escribe Filipenses. Esto era lo que fortalecía a los filipenses en todas sus luchas y aflicciones. No el emperador terreno, sino Jesucristo era el verdadero gobernante. Él era el Señor, el Kyrios en el original, ¿no? Entonces, no solamente la cosa quedará reducida a que todos le presten reverencia al doblar las rodillas, ¿no?, delante de Él, sino que al hacerlo así, reconocerán y proclamarán abiertamente el soberano señorío de Jesús, que Él está por encima de todo y tiene la autoridad, el poder, y de hecho gobierna todo. Confesarán que Jesucristo es Señor. Por más que uno haya intentado en esta tierra escapar de rendirse ante Él y proclamarle a Él como gobernante de su vida, llegará un momento que no habrá manera de escaparse. ¿Por qué? Todos serán forzados a doblarse. Obviamente, no todos serán forzados. Algunos se doblegarán por libre y espontánea voluntad. Estaré yo entre ellos. Pero muchos otros serán forzados a doblarse porque no han doblado sus rodillas en vida. Pero llegará el momento que tendrán que hacerlo. Así que la solemnidad con que el apóstol pronuncia la plenitud de este nombre merece especial atención. Para él, como para muchos otros en la iglesia primitiva, tenía supremo valor el hecho de que el humilde siervo, el carpintero, Jesús, hubiese sido coronado con gloria y honor, y como gran vencedor celebrase su triunfo y gobernase activamente todas las cosas para bien de los suyos. Esta era la confesión suprema de la iglesia primitiva, la cual suspiraba por el día en que este maravilloso hecho fuera reconocido por todos. No era César quien gobernaba, era Jesús.
sigue siendo Jesús. No es el rey, no es el político, no es el gobernante tal o cual, no es la economía. Jesús es Señor. Cícero, pero no lo veo muy claro en mi día a día. A lo mejor estamos en nuestro cotidiano para acá y para allá y parece que otras cosas gobiernan la historia de la humanidad y gobiernan incluso nuestras vidas, pero no es verdad. Cuando paramos y nos fijamos y nos centramos, vamos a ver que Él es, siempre fue y siempre será el Señor. En lo más profundo que significa Señor, porque nosotros llamamos a muchas personas Señor, ¿no? Incluso es un pronombre de tratamiento. El Señor, el Señora. Y lo decimos a menudo en forma de respeto, ¿no? ¿Vale? Esa es una forma de utilizar esta palabra. Pero no viene de ahí su raíz. Al principio de todo, esta palabra significaba, y todavía quiere significar en ese sentido, la persona que de hecho tiene toda la autoridad. Es el Señor de la región y todos tienen que prestar a Él obediencia. Es quien tiene la autoridad. Es el Señor de esta tierra. Entonces pasa a Jesús. Mira lo que dice otros pasajes sobre el señorío de Cristo, ¿no? Sepa pues, dijo Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor ahí utilizada como un nombre propio para Jesús. De hecho, así llamaba en su mayoría la iglesia primitiva a Jesús como Señor. Aquí es la predicación de Pedro justo después del Pentecostés. Pablo una vez más dice en 1 Corintios 12:3, nadie puede decir Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Obviamente cualquiera puede decir Jesús es Señor. En el mundo mucha gente lo dice, pero lo que Pablo quiere decir es que verdaderamente los que asumen para sí que Jesús es Señor de sus vidas, solo pueden decirlo y solo pueden entenderlo de esta forma por el Espíritu Santo. Dice Romanos 10:9, si confesares con tus labios que Jesús es Señor. Una vez más, mucha gente puede decir con sus labios Jesús es Señor, pero aquí Pablo se refiere a una confesión que es fruto de una realidad interna. Si confesamos a Jesús como nuestro Señor, y esto es de hecho verdad dentro de nosotros, en nuestros corazones, entonces ahí tiene valía, ¿no? ¿Y qué significa el hecho de que Jesús sea Señor de nuestras vidas? Pues que a Él nos entregamos y a Él nos sujetamos. Aunque nos guste o no nos guste, lo que Él diga o deje de decir, pues nos sujetamos porque entendemos que Él es el Señor. Este es el punto. Si confesares con tus labios que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Solo entonces, no antes. Maranatha, dice Pablo, que significa nuestro Señor ven. El apóstol Juan, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Cordero es Señor de señores, Rey de reyes. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Este nombre, mis amados hermanos, significaba mucho, muchísimo para Pablo y para todos los creyentes sinceros en cualquier lugar. Porque un nombre, a diferencia de lo que ocurre en nuestros días, no era simplemente un medio conveniente para diferenciar a una persona y otra. Nosotros ponemos nuestros nombres a nuestros hijos en nuestra sociedad, pues un nombre que nos guste, que nos parezca bueno. Incluso algunos buscan el significado del nombre para tener alguna relación, pero en la sociedad de Israel de aquel tiempo,
el nombre significaba más que eso, significaba algo más profundo. En el lenguaje bíblico, el nombre estaba estrechamente relacionado con quien lo llevaba. Por eso a menudo incluso se cambiaba de nombre al decorrer al paso de la vida. Como Abraham se ha vuelto Abraham, porque Abraham significa padre de multitudes, que fue lo que Dios le llamó a ser. Precisamente por eso, como Jacob, que significaba engañador, Israel, que significaba o significa príncipe de Dios. Entonces, a menudo se cambiaba el nombre porque a lo mejor el carácter de la persona no era el que su nombre decía, entonces se cambiaba, o el carácter de la persona había cambiado y la persona lo fijaba o lo manifestaba por el cambio de su nombre. Esta es la cuestión, ¿no? El nombre significaba, por lo tanto, o revelaba quién la persona era, su reputación, su dignidad, su obra, su poder, su posición y, en resumen, su carácter. Era su identidad de carácter. Entonces, al llamarle a Jesús por el nombre del Señor, porque no era simplemente un pronombre en el caso de Jesús, sino que lo identificaban como Señor y lo apodaban de esta manera, es decir, como un nombre suyo, pues estaban identificando el carácter de Cristo, como el que tiene de hecho la autoridad. Así pues, lo dicho entonces se aplica también al glorioso nombre de Jesucristo. Señor no es simplemente una palabra o título, una especie de señal, no. Él es Señor. No es a la mera mención del nombre que grandes cosas tampoco comienzan a ocurrir, sino por su mismo valor, su misma esencia, por lo que en sí significaba. Entonces, Filipenses 2, versículos 9 al 11, declaran que es por la virtud del poder y la majestad de Jesucristo y su reconocimiento como Señor que toda rodilla se doblará. Y no hay manera de no doblarse. Esto es un hecho. Pasa Jesús. Aunque ahora la proclamación del nombre de Cristo, el pleno reconocimiento de su soberana majestad que resuena en los cielos, está velado en la tierra, llegará un día que de hecho será reconocido. Aunque ya por los ángeles es adorado, un día feliz y sublime ha de llegar en que todo el mundo lo reconocerá de igual manera. Ojalá nosotros podamos cantar en su venida con la misma hueste de los glorificados esta canción de la alabanza enardecida. Jesús, Jesús, mi Redentor, mi Salvador, de ángeles y humanos, por siempre, Señor. Pasa Jesús. Ahí. Al final está el himno que he citado, ¿no? Jesús, Jesús, mi Redentor, mi Salvador, de ángeles y humanos, por siempre, Señor. Pasa. Voy más deprisa que la diapositiva hoy, ¿ves? Sí. Muy bien. Grande fue el premio que Jesús recibió, pero toda recompensa debe ser para la gloria de Dios Padre, en representación de la Trinidad. La gloria de Dios es siempre la meta, el propósito final de todas las cosas, por lo cual Pablo combina este párrafo con las siguientes palabras: para la gloria de Dios, el Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, por medio de la proclamación universal del señorío de Cristo, la gloria de Dios, el Padre, que lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, será ciertamente engrandecida. Entre el Padre y el Hijo existe la más íntima relación de amor. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre lo es también, y viceversa. Y cuando el Hijo es rechazado, el Padre lo es también, y viceversa. Ahora, sobre el nombre Señor, Kyrios, dado a Cristo, vale resaltar también que es el mismo nombre que se aplica a Dios en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta?
La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo para el griego. El Antiguo Testamento, tal como lo conocemos, la traducción en los siglos anteriores a Jesucristo, incluso en el tiempo de Alejandro el Grande, o así se llama, ¿no? Alejandro el Grande, el griego, que ha tomado y ha hecho un imperio, el imperio griego, que vino justo antes del imperio romano. Pues él pidió que se traduciera el Antiguo Testamento para el griego, porque quería difundir la lengua griega por todo su imperio, ¿no? Y esa traducción se quedó conocida como Septuaginta, y era la traducción que los apóstoles utilizaban al escribir el Nuevo Testamento. Todas las citas, o para no fallar, más del 90% de las citas del Antiguo Testamento que están en el Nuevo, no vienen del original, vienen de la Septuaginta, ¿no? ¿Por qué? Porque escribieron en griego, entonces claro, cogieron ya el Antiguo Testamento traducido en griego, ¿verdad? Por eso. Entonces, en esta traducción, la palabra que ellos utilizan para Jehová es Señor. En la Septuaginta, la palabra Jehová en hebreo, ellos lo traducen como Señor, Kyrios. La misma palabra utilizada para Jesús. Es decir, aquí están utilizando el mismo nombre dado a Jesús como el nombre que se daba a Dios en el Antiguo Testamento, en esta versión. Entonces, el nombre Señor es un equivalente a Jehová. Por eso la Reina Valera 2020, la que tengo aquí, traduce en el Antiguo Testamento Jehová como Señor. Entonces ya no ves Jehová en el Antiguo Testamento aquí, la palabra, ¿no? Sino viene Señor en letras mayúsculas. Y no está mal traducido de esta forma. ¿Por qué? Porque así está hecho en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento, en las citas que hay. Segundo, también se aplica como una traducción de Adonai, que es otro nombre de Dios. Y tercero, también se aplica como traducción de un título honorífico humano aplicado a Dios. El principal de ellos es Adón. Todo eso para decir que tiene mucho sentido que Jesús recibiera este nombre, el nombre Señor, porque del nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento y todas las traducciones que fueron hechas, bueno, todas, en la traducción más importante que fue esta. Pasa. En el Nuevo Testamento encontramos también una parecida y triple aplicación del nombre Señor, aplicado a Cristo. Primero, como una forma cortés y respetuosa de dirigirse a Él, como lo conocemos, ¿no? El Señor Manolo, Señor José, y por ahí va, ¿no? Entonces, Señor era también una forma respetuosa de dirigirse a otra persona y fue utilizada también así en ese sentido. Otra forma de utilizarse esta palabra, una forma que expresa propiedad y autoridad, como alguien que tiene autoridad o propiedad sobre un terreno, es señor de una tierra. Y tercera forma, que es la más utilizada, en la forma que expresa el más elevado carácter con la más elevada connotación de autoridad y señorío, y de hecho equivalente prácticamente al nombre de Dios en ese sentido. Es el utilizado en 1 Corintios 12:3 y también en el texto que hemos leído, Filipenses capítulo 2, versículos 5, bueno, precisamente versículos 9 al 11. Así que, según el estudioso, por lo tanto, no hay razón para dudar que el uso del nombre Señor en la forma que fue aplicada a Jesús tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Hay un elemento constante ahí en la historia de este concepto y es el sentido de derecho de propiedad con la debida autoridad que descansa sobre los derechos adquiridos precedentemente. Jesús tiene derecho sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos y sobre todos los seres que hay. Por eso el Señor sobre todos ellos, y todos ellos doblarán sus rodillas ante Él en aquel gran día. Él es Señor.
El gran punto y más importante es, Él es Señor de nuestras vidas ya. Porque Él es Señor. Él es Señor, ¿no? Eso es un hecho, no se cambia. El punto es, si nosotros desde ya nos sujetamos a Él como Señor, o intentamos escapar de su señoría. Porque si intentamos escapar aquí, a lo mejor hacemos lo que nos dé la gana. Pero en aquel día tendremos que doblar nuestras rodillas delante de Él, pero desde una posición que no es buena. Mejor es doblarse ahora, y seguirle ahora, y sujetarse a Él ahora. Además, es un buen Señor. Maravilloso Señor. Amén. Pasa. Otro nombre de Jesús. Jesús Emmanuel. El nombre Jesús es la forma griega del hebreo Jehoshua, o Joshua, o Josué. O Yeshua, o Yeshua, la forma regular usada en los libros históricos post-exílicos, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra o el nombre Jesús, de esta raíz, ¿no? Primero de Josué, o Joshua, y Yeshua, posteriormente. El nombre Jesús es el primero que aparece en el Nuevo Testamento, Mateo 1, 21. Y significa ayuda de Yahvé, o ayuda del Señor. O Yeshua significa Yahvé salva, como da a entender el ángel diciendo en Mateo capítulo 1, versículo 21. El ángel cuando habla a María, ¿no? Y le darás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso dice en Mateo 1, 21. Y le darás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué? Porque este es el significado del nombre Jesús. El que ayuda, el que salva. Porque viene de esta raíz. Yahvé. Entonces, Yahvé salva, de ahí viene Yeshua, en fin, una composición de palabras que significan Dios salva o Dios ayuda. Al igual que Josué, por lo tanto, al igual que el Josué de antaño, Jesús librará a su pueblo de su esclavitud. Porque Josué, ¿qué hizo Josué en el Antiguo Testamento? Cogió el relevo de Moisés y entró con el pueblo en la tierra prometida, librándoles definitivamente de la esclavitud y entrando con ellos en la tierra prometida. ¿Verdad? De esta misma forma, Jesús librará a su pueblo de su esclavitud y lo llevará a la verdadera tierra prometida, del perdón y la redención de Dios, pero con un detalle, o más que un detalle, de diferencia. Y es que Jesús lleva ese nombre no solo como instrumento o conducto de la salvación de Dios, que era el caso de Josué, sino que Él, Jesús, encarnó esta salvación en su propia persona, como Emmanuel, Dios con nosotros. Es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, en Mateo capítulo 1, el mismo versículo 23, que el ángel está diciendo a María, le darás por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Unos 2 versículos abajo dice, y le darás por nombre Emmanuel, porque Él será Dios con nosotros. Es decir, el Jesús y el Emmanuel está aquí conectado. ¿Por qué? Porque Jesús es el que viene a salvar a su pueblo estando con su pueblo. No como un medio, no como un conducto, como un instrumento simplemente, sino que Él es la propia encarnación de la salvación para su pueblo y está con su pueblo en ese sentido, ¿no? Él es Dios con nosotros. Entonces, el nombre Jesús y Emmanuel se resalta, por lo tanto, su carácter de Salvador. Salvador que se ha hecho carne y se ha identificado con los seres humanos, siendo Dios con nosotros. Y aquí avanzamos para el tercer nombre.
Cristo y Mesías. Si Jesús es el nombre personal, Cristo es el nombre oficial del Mesías. Es equivalente al Mashiach, o Mesías del Antiguo Testamento, ¿no? Que se deriva de Mashach, o ungir. De este modo significa el ungido. Cristo es el Mesías prometido, el ungido del Señor. Entonces, la palabra Cristo y la palabra Mesías son casi sinónimos, por así decirlo. El Mesías es una transliteración de Mashiach, y significa el ungido, y Cristo es la traducción al griego. ¿Entendéis lo que significa traducción y transliteración? La transliteración es cuando se coge una palabra y no la... Por ejemplo, el João, en portugués, ¿no? Tenemos ahí el João Félix en Barcelona, y el João Cancelo jugando también por el Barcelona. Ellos podrían haber traducido su nombre al castellano y serían Juan. Esa es la traducción de João en portugués para el castellano, sería Juan. Pero el español que escucha João translitera su nombre y habla, porque ellos no han traducido, hablan simplemente João en su pronunciación. Entonces, la transliteración es no cambiar la estructura y simplemente hablar conforme se lee ni el otro idioma. Entonces, Mesías sería como los hebreos leían, o como los griegos leían Mashiach. Ellos veían la palabra Mashiach y hablaban Mesías. Esa es una transliteración. La traducción es, vale, pues, Mashiach significa Cristo, que es el ungido. Y ahí están los dos nombres. Cristo y Mesías significan lo mismo, el ungido. Había 3 cargos en el Israel del Antiguo Testamento que al menos a veces fueron marcados por la unción del aceite. Eran los profetas, los sacerdotes y los reyes. Hemos visto la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, ¿no? Sobre los oficios de Cristo, que son estos 3: profetas, sacerdotes y reyes. Jesús era el ungido, Cristo, el Mesías, era el ungido de Dios. Esto es lo que significa este nombre. Y en el Antiguo Testamento eran 3 oficios por los cuales se ungían los profetas, los sacerdotes y los reyes. Entonces, es muy significativo que Jesús se llame el Cristo, el Mesías, el ungido, porque de hecho en él están estos 3 oficios. Él es aquel que Dios ungió para realizar hasta el punto máximo estas 3 funciones para su pueblo. Esa es la idea. Pasa, Jesús. El aceite usado para la unción de estos oficiales simbolizaba el Espíritu de Dios, y la unción representaba la transferencia del Espíritu a la persona consagrada. Así que la unción era un signo visible de una designación para el oficio, sea de profeta, sea de sacerdote, sea de rey. Más bien, los que más eran ungidos eran los reyes. Los reyes siempre eran ungidos, ¿no? Incluso David era conocido como el ungido también, el ungido del Señor. Y además habló de Saúl, ¿no? Yo jamás tocaré en el ungido del Señor, refiriéndose a Saúl. ¿Por qué? Porque había esta idea de que el rey era el ungido realmente, ¿no? Por más que se ungía también a los profetas y a los sacerdotes, los profetas menos y los sacerdotes también, el rey tenía esta figura de el ungido. Bien, era una designación para el oficio. Después de la unción, la persona ya era considerada rey, o profeta, o sacerdote. También era un signo visible del establecimiento de una relación sagrada y la consiguiente santidad de la persona ungida. Es como si transfiriera
realmente santidad, por así decirlo, aunque no era así, porque Saúl, por ejemplo, fue ungido, pero era un perverso. Y tercero, una comunicación del Espíritu para el que había sido ungido, como si en aquel momento estuviera realmente recibiendo el Espíritu, ¿no? Es un poco la visión de los hebreos desde el Antiguo Testamento sobre lo que significa, sobre lo que significaba la unción. Pasa, Jesús. Obviamente, Cristo fue establecido o ungido para sus oficios ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Nadie cogió un aceite y lo ungió. El Espíritu es uno con Él porque forman parte de la Trinidad, ¿no? Entonces, el aceite de la unción traía la idea de que el Espíritu estaba siendo derramado sobre la persona. Obviamente Jesús era uno con el Espíritu, entonces, entre comillas, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero históricamente, encarnada en forma humana, podríamos decir que su unción, es decir, la unción de Jesús, se puede ver desde su concepción como obra del propio Espíritu, porque su concepción fue obra del Espíritu y no obra humana. Y ya adulto, podemos enmarcar también la hora de su bautismo, cuando baja sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero digamos que estos son marcos visibles para el pueblo, porque él está ungido de manera anterior, ¿no? Porque es uno con el Espíritu. Y está enviado por Dios con esta misión ya ungido de esta forma. El propio Jesús se autoidentifica como el Cristo, el Mesías ungido de Dios. Y este es un texto precioso, Lucas capítulo 4, si podéis abrir para que cerremos este punto. Lucas capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, lo abrió y halló este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de la gracia del Señor. Luego cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Los ojos de todos los presentes en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido la escritura que habéis oído. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta profecía. Lo que está diciendo Jesús es: yo soy el ungido, yo soy el Mesías prometido, yo soy el Cristo. Por eso que a partir de ahí empezaron a cuestionar, ¿no?, sobre él lo que él decía. Pero ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo dice que es el ungido? Se asombraban de él. ¿Está diciendo él que es el Mesías? Sí, estaba diciendo él que él era el Mesías y se había declarado de esta forma, porque además la profecía de Isaías, esta que le ha leído, era una profecía mesiánica, porque estaba hablando del ungido del Señor que venía para salvar. Entonces, él era el Cristo y Mesías, el ungido de Dios. Pasa. Cuarto, el nombre Hijo del Hombre. En el Antiguo Testamento se encuentra este nombre en el Salmo 8:4 y especialmente en Daniel 7:13 y frecuentemente en Ezequiel. Este nombre, Hijo del Hombre,
fue el que Jesús usó más comúnmente para designarse a sí mismo. De hecho, se aplicó el nombre él mismo en más de 40 ocasiones. Todas las veces, o no todas, sino la mayoría de las veces que Jesús se refería a él mismo, se llamaba el Hijo del Hombre. Así que puede parecer extraño incluir Hijo del Hombre como título divino, pero Hijo del Hombre era sí la autodesignación favorita de Jesús. Sin duda alguna implica su humanidad. Pero ¿qué más implicaría? El hecho de que Él es el Hijo del Hombre. Tiene una clara conexión con Daniel 7:13. De hecho, en la actualidad se admite casi por lo general que el uso de este nombre depende del pasaje de Daniel 7, que habla de una manera misteriosa de una figura como un hijo de hombre. Pasa. Eso. Daniel 7 habla de una misteriosa figura como un hijo de hombre, que llega a las nubes y recibe del Señor, el anciano de días, el dominio, la gloria y el reino que pertenecen adecuadamente solo a Dios mismo. Daniel 7:13. En la plenitud de la revelación en Cristo se hace evidente que la figura del Hijo del Hombre es divina y humana. En el libro de Luis Berkhoff encontramos 4 clases de pasajes a los cuales se refiere a Jesús como Hijo del Hombre. Primero, pasajes que claramente se refieren al regreso escatológico del Hijo del Hombre, de Jesús. Y ahí están algunos ejemplos, ¿no? Segundo, pasajes que hablan particularmente de los sufrimientos y la muerte de Jesús. Y algunas veces también de su resurrección, conectando exactamente el hecho de que de este nombre con su humanidad, ¿no? Pasa. Y otras 2 clases de pasajes del cuarto evangelio, es decir, del evangelio de Juan, en los que se acentúa el lado celestial sobrehumano y la preexistencia de Jesús. Y por último, un corto número de pasajes en los que Jesús revela su naturaleza humana. Ahora, ¿por qué prefirió Jesús este nombre? ¿Por qué prefirió Jesús este nombre? ¿Será que prefirió Jesús este nombre como una forma de utilizar un título de significado oculto por medio del cual velaba más bien que revelar su carácter mesiánico? ¿Será que simplemente quería utilizar más ese nombre como que para acercarse a la humanidad? Una manera intencional a lo mejor de revelar el carácter mesiánico bajo un título que afirmara la humanidad de aquel que lo llevaba. ¿Sería esto? Yo estoy más bien por lo tercero, porque este nombre estaba del todo alejado de toda posible prostitución judía del oficio mesiánico. Llamándose Hijo del Hombre, Jesús impartía su carácter mesiánico, su propio espíritu centrado en el cielo, porque la profecía de Daniel 7:13 tiene que ver con eso. Y Jesús claramente se utiliza de este nombre, utilizado por Daniel capítulo 7, pues, para referirse a él mismo como aquella persona mencionada, ¿no?, por Daniel. Y en este caso era alguien que se identificaba con la humanidad, pero era alguien también que tenía un carácter mesiánico, es decir, que no era un hombre común, que no era un hombre normal, que era el Mesías. Pasa, Jesús. Gracias. Vamos al siguiente y último. El nombre Hijo de Dios. Entonces, ¿hemos visto cuántos? 4, no, si estamos en 5. 4, llamado por el Hijo. Exacto. ¿Y cuáles fueron? Primero hablamos de Jesús como Señor. Después hablamos de Jesús como Jesús. Yeshua, o Jesús y Emmanuel. Después hablamos de Jesús como el Cristo y el Mesías. Cristo y Mesías tienen el mismo significado, el ungido de Dios. Después hablamos del cuarto
El Hijo del Hombre. El nombre que más se utilizaba Jesús, o que Jesús más se identificaba, ¿no? Que tiene raíz en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7. Y ahora vamos por el quinto, Hijo de Dios. Quinto y último. Podríamos seguir hablando de muchos, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos al final en plan de conclusión, pero digamos que he cogido aquí, no quiero decir los más importantes, pero quizá los más significativos, ¿verdad? El nombre Hijo de Dios se aplicó de diversos modos en el Antiguo Testamento. Primero, al pueblo de Israel. Segundo, a los oficiales de Israel, especialmente al rey prometido de la casa de David. Él era el Hijo de Dios. David era llamado así. Y tercero, a los ángeles. También, los ángeles también son llamados hijos de Dios, en el sentido de que fueron o son creación de Dios, ¿no? Y cuarto, en ese sentido que no está mal decir que todos son hijos de Dios, aunque puede confundir, y por eso no me gusta hablar de esta forma, ¿no? Porque cuando creas algo, como por ejemplo una invención, por ejemplo, el que inventó el teléfono, Graham Bell o algo así, es como si el teléfono fuera su hijo, ¿sabes? Porque lo ha creado, lo ha inventado, en ese sentido, ¿no? Entonces, los ángeles son llamados hijos de Dios en el sentido de que no que Dios los haya inventado, sino que los haya creado, ¿verdad? Vale. Al pueblo piadoso en general también eran llamados hijos de Dios. Ahí ya no el pueblo de Israel solamente, sino a todos los que fueron piadosos, y ahí están llamados también como hijos de Dios. Pasa. Entonces, en Israel este nombre adquirió un significado teocrático. Y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús apropiándose de este nombre y a otros que también se lo concedieron a él. El nombre se le aplica a Jesús en 4 sentidos diferentes. El nombre Hijo de Dios, que no siempre se conservan con entera distinción en la Escritura, puesto que algunas veces se combinan. Se aplican a Jesús primero en el sentido oficial o mesiánico, como una descripción del oficio más bien que de la naturaleza de Cristo. Es decir, el Mesías pudo ser llamado Hijo de Dios como heredero y representante de Dios. Los demonios claramente entendieron al nombre en sentido mesiánico, como se lo dieron a Jesús. Marcos capítulo 13, versículo 32. Cuando había un endemoniado y Jesús se le acerca a esta persona endemoniada, y el demonio o los demonios, por medio de la persona, le dice a Jesús: ¿qué haces aquí, Hijo del Altísimo? O algo así, ¿no? O ¿a qué vienes, Hijo del Altísimo? O aléjate de mí, Hijo del Altísimo, algo así. La cuestión es que los demonios como que pronuncian o llaman a Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. En ese sentido oficial, mesiánico, es decir, Él era el prometido, Él era el que vino de Dios. Aun cuando el nombre tal como fue pronunciado por la voz que se oyó en el bautismo de Jesús y en su transfiguración, ¿qué dijo Dios en el día del bautismo? El Padre, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, que me da mucha alegría. Vale. Déjalo ahí. Segundo sentido, el sentido trinitario: Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? En ese sentido señala el derecho de hijo desde la preexistencia, lo que trasciende absolutamente de la vida humana de Cristo y de su llamamiento oficial como Mesías. Es decir, Él es hijo no solamente porque vino como Mesías para salvar la humanidad. Él es hijo porque siempre ha sido hijo. Porque la Trinidad existe no
por el plan de salvación. La Trinidad existe porque existe desde la eternidad. No hubo un momento en la historia de la existencia o de todo lo que sea, huye nuestra comprensión, que la Trinidad no existiera. Y la relación en la Trinidad es esta: Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, siempre ha sido Hijo. Jesús siempre ha sido Hijo de Dios. Tercero, en el sentido de la natividad, es decir, en que haya nacido o haya encarnado, ¿no? Se llama a Cristo el Hijo de Dios en virtud de su nacimiento sobrenatural. Ha nacido del Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, un nacimiento sobrenatural en forma humana. Y cuarto, en el sentido ético o religioso. En este mismo sentido, el nombre Hijo o Hijo de Dios se aplica a nosotros, o se aplica a los creyentes, a los que creen en Dios. Por eso podemos llamar a Jesús también de nuestro hermano mayor, o como el propio Jesús dijo, ¿no? Yo soy el primogénito, como de muchos, como el primer hijo, ¿no? En ese sentido, Él es nuestro hermano mayor que nos abre el camino. Nosotros, como hijos de Dios, pues ahí seguimos su camino que Él ha abierto como el hijo primogénito, por así decirlo. Entonces, esta es la idea. Pasa. Jesús tenía, por lo tanto, la conciencia de ser el Hijo de Dios en un sentido único. Tiene una relación con el Padre que es insuperable. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Mateo 11:27. Juan habla incluso de Jesús como el Hijo unigénito. El Hijo es la revelación definitiva y el reflejo exacto de la naturaleza del Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre, afirmó Juan. Como tal, Hijo de Dios no es solo un título davídico, sino también un nombre divino. Conclusión. Ahora Jesús, quiero que, por favor, cuando yo termine la última palabra, tú puedes pasar la diapositiva, ¿vale? Sin que yo pida. Porque quiero traerlos aquí, en plan de conclusión, un resumen, una cornucopia, por así decirlo, de muchos otros títulos de Cristo. Y son tantos que quiero leerlos tal cual, para que nos hagamos una idea de tantas cosas, de las tantas formas que se refiere la Biblia a Jesús, para intentar precisamente enseñarnos, mostrarnos el significado que tiene Él o que debe tener Él para nosotros. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el último Adán que trae vida de justicia y resurrección, donde el primer Adán trajo pecado y muerte. Él es la imagen de Dios, no solo en términos de su verdadera humanidad, sino también como aquel que refleja eternamente la naturaleza del Padre. Es el mediador entre Dios y el hombre. Él es el Salvador que rescata a su pueblo del pecado y la muerte. Él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia y también el novio de su iglesia, el abogado fiel, la piedra angular, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Verbo encarnado, lleno de gracia y verdad. Él es el carpintero, hijo de José y María, el nazareno, hombre de dolores, siervo sufriente, pero también es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el gobernante de los reyes en la tierra. Es el primero
y el último, el alfa y la omega, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero inmolado. Es el jinete en un caballo blanco volviendo a juzgar y salvar, como dijo el autor John Haggai. Aquel que viene de lo alto y que está por encima de todos. Cristo, el incomparable. Aún los personajes más importantes de la historia pierden su brillo cuando se les pone frente a Cristo, el incomparable. Él es el corazón de la historia, la corona del universo, el cumplimiento de la profecía, el salvador del mundo. Él lo eclipsa todo. Él es la voz humana en toda la música, Él es la línea de gracia en toda escultura, Él es la más exquisita mezcla de luz y sombra en cada pintura, Él es la cúspide del logro de cada esfuerzo para el artista, Él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto es la principal piedra angular. Para el astrónomo, Él es la estrella más brillante de la mañana. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el fundamento sólido. Para el carpintero, Él es la puerta. Para el doctor, Él es el mejor cirujano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, Él es la roca eterna. Para el autor es la palabra viva. Para el granjero y el segador, Él es el Señor de la cosecha. Para el florista, Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Para el horticultor, Él es la vid verdadera. Para el juez, Él es el juez de todos los hombres, el justo juez de toda la tierra. Para el periodista, Él es el portador de nuevas de gran gozo. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el predicador, es la palabra de Dios. Para un diplomático, Él es el deseado de las naciones. Para el trabajador, Él es el dador del descanso. Para el pecador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es el Hijo del Dios viviente, el Salvador, el Redentor y Señor. Para el discípulo, Él es el comandante en jefe, es quien nos da las órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es Jesucristo, el incomparable.